¿Tienen la palabra? Vamos a comenzar por allí para poder hablar un poquito, y creo que hay mucho estudio lo que tenemos esta tarde, para que también usted haga sus anotaciones y las vuelva a repasar en la casa, porque recuerde que usted tiene que repasar la palabra toda la semana para que pueda vivir constantemente con la palabra de Dios en su mente y en su corazón. Hechos capítulo 5 dice la palabra del Señor en el verso 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Vuelvo a repetir. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias. Hemos venido a este lugar a adorarte, a exaltarte, a reunirnos, a ver la familia, porque somos una sola familia en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por el privilegio que nos da de reunirnos. Gracias por los que en esta tarde escucharemos tu palabra. Háblanos, ayúdanos a que nuestra mente esté activa, Señor, despierta, como tu palabra dice que hemos de estar sobrios y velando, porque nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tú lo dijiste, Pedro lo reafirmó allá, Señor, y ahora volvemos a ver y estudiaremos cómo Él trabaja exactamente para cegar la mente, para cegar los ojos espirituales, y que nosotros estemos salvos pero en derrota. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas y tú quieres que no solamente seamos salvos, sino que vivamos una vida plena, abundante, como dice tu palabra, que podamos, como Romanos nos dice, saber que nosotros en Cristo somos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor, que por todas partes, como dice su palabra, siempre nos va a llevar en victoria. Amén. Estuvimos estudiando la semana pasada que si nuestra mente no está controlada por el Espíritu Santo, va a estar controlada por alguien. En 1 de Juan capítulo 5 verso 8, y lo podemos ver porque yo creo que hay palabras que definitivamente usted debe de leerlas aquí juntamente con nosotros. 1 de Juan 5, 19, perdón. Dice la palabra del Señor: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está ¿bajo qué? Dice ahí, ¿bajo qué está el mundo entero? Bajo el maligno. Cuando dice maligno está hablando de Satanás. Es decir, sabemos que somos hijos de ¿quién? De Dios. Pero el mundo entero está ¿bajo dónde? El maligno. Okay. Para que nosotros podamos estar bajo Dios, Cristo tiene que estar entronado en cada corazón, porque entonces somos parte ¿qué? Del reino, y el reino no tiene que ver con lo que la palabra de Dios me está diciendo aquí, que el maligno tiene dominio sobre todo el mundo, y cuando está hablando del mundo, está hablando del mundo que no tiene a Dios. ¿Okay? Esto lo podemos entender, ¿verdad? Es decir, la iglesia de Cristo, dice, Él vino a establecer su reino, y el reino tiene que estar establecido ¿dónde? En su corazón. Donde no está establecido el reino, quien está reinando es otro, dice la palabra de Dios. ¿Okay? Ahora, cuando Cristo está reinando en su corazón, ocurren varias cosas, pero las más importantes que estamos estudiando es: Cristo está entronado, Él es el que gobierna, Él es el que le dirige, el Espíritu Santo habita en usted, y entonces vamos creciendo y vamos de peldaño en peldaño. Pero si Cristo no está entronado, lo que está gobernando son las obras de la carne. Lo que está gobernando, entonces, va a tener injerencia el enemigo, porque cuando yo camino en la carne, le estoy dando campo ¿a quién? Al enemigo. Él no puede ya con mi espíritu, que ahora está en conexión con Dios, pero está
en conexión con la carne, en conexión con las áreas de mi vida que yo no le he querido entregar al Señor, o todavía no se las he entregado, algunas por ignorancia, otras porque no quiero. Es decir, hay unas que es por ignorancia. Y aquí es donde necesito que nosotros entendamos que la ignorancia que usted tenga de la verdad lo va a tener atado. Porque la palabra de Dios dice que conoceréis la verdad, y es la verdad la que nos hará libres. Entonces, si estoy en ignorancia, porque no leo la Biblia, porque no la estudio, porque no tengo tiempo, porque tengo tiempo para todo, pero menos para mi alma, entonces yo muchas verdades que están allí reveladas en las Sagradas Escrituras, no las sé. Y como no las sé, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no sé una verdad, el enemigo me va a mantener esclavo de alguna mentira. Porque él es mentiroso y padre de mentira. Y tal vez algunos de nosotros no hemos oído una predicación de Hechos capítulo 5, en el versículo 3, de esta forma. Normalmente la aplicamos a lo que ellos hicieron. Vendieron la heredad y vinieron a tratar de engañar a Pedro. Y al tratar de engañar a Pedro, que estaba lleno del Espíritu Santo, estaban engañando ¿a quién? ¿A quién estaban intentando engañar? Al Espíritu Santo. ¿Cómo es que el enemigo puede trabajar? Simplemente porque tiene cautiva la mente. En el caso de Ananías y Zafira, ¿qué era lo que los estaba cautivando? El dinero, pero también algo más. Los estaba cautivando el deseo de que todos vieran de que ellos eran muy dadivosos, pero no querían soltarlo todo por amor al dinero, querían dejarse un poquito, pero decir a Pedro y a toda esa iglesia, que ya eran miles, de que verdaderamente era eso que habían vendido. Y eso, exactamente esa mentira que ellos le creyeron al diablo, los llevó a la muerte. A la muerte instantánea. Primero el esposo y luego la esposa, porque la esposa ni siquiera se arrepintió mientras llegaba, porque tuvo un poquito más de tiempo. Es cierto que tuvo un poquito más de tiempo. 2 horas. ¿Ah? 2 horas. 2 horas. Ahí está, pastor. Tuvo 2 horas. Mientras enterraron al esposo, que ella no lo sabía, ella tuvo 2 horas para haber dicho, wow, no estamos haciendo bien, voy a ir a decir a mi esposo. Ahí hay una lección, hermano. Ahí hay una lección. A ver, el esposo fue y metió los pies y usted no le ayudó. Y eso lo único que trae es muerte a la casa. Es muerte. Porque en el momento que yo le doy campo al enemigo, porque mi mente está cegada en ese momento por cualquier cosa, por la ira, por los celos, por el enojo, por la rabia, por la codicia, por lo que sea, en ese lapso de tiempo ocurren muchas cosas. Ve lo que ocurrió en un lapso de 2 horas. La muerte, no disfrutaron el dinero que guardaron, no disfrutaron nada y solamente cayeron muertos allí mismo. El poder del enemigo, entonces, vamos a entender que está basado en ¿qué? En la mentira. Dígalo conmigo. El poder del enemigo está basado en la mentira. En el momento que la verdad sale, los planes del enemigo se frustran. La verdad lo vimos muy claramente la semana pasada, y si no lo tiene, recuerde que le di una lista de textos, me parece que le di una lista de textos que van a aparecer en la predicación, pero si usted quiere irlos adelantando, aquí los tengo en orden, se los voy a volver a leer. Juan 8:32 para los que están anotando, Juan 14:6, Juan 16:13, Juan 17:15 y 17 y Efesios 6:14. Todos esos textos me van llevando en orden. Primero, uno me dice, conoceréis la verdad. Otro me dice, ¿quién es la verdad? Otro me dice que la verdad, una vez que Él se vaya, que es el verso 13 del 16, va a ser revelada por el Espíritu Santo. Otro me dice en el capítulo 17, 15 al 17, que Jesús oró para que todos nosotros fuéramos cuidados de caer en las garras del maligno. Pero no se quedó solo allí, porque sería muy fácil decir, la verdad es que ya Jesús oró por mí,
ya yo soy salvo, ¿y cuál es el problema? Yo no hago nada más. No, la palabra de Dios me dice a mí que yo tengo que mantenerme ceñida con el cinturón de la verdad. Verso 14 del libro de Efesios. Si yo no estoy ceñido con el cinturón de la verdad, cualquier mentira puede caer en su mente y usted se lo va a hacer, le va a creer al enemigo. ¿Y cuál es el problema de creer al enemigo? Que una vez que yo no dejo que la verdad me ciña a mí, cualquier pensamiento que aterriza aquí en su cabeza, usted no lo va a colar, se lo va a tragar. Y va a creer que eso viene de parte de Dios. O va a creer que eso no es malo. O va a creer que eso está correcto, que no hay problema porque el cristiano lo puede hacer. Y ya hemos caído entonces en la trampa de creer lo que el enemigo quiso hacernos creer, pero ya estamos engañados. Así caminó Ananías y Zafira hacia la reunión donde llevaban el dinero, posiblemente muy contentos porque llevaban mucho. Habían vendido una heredad. Pero Pedro les dijo: la heredad era de ustedes. Ahí el pecado no fue ni siquiera lo que dieron o no dieron. Es intentar engañar a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Amén. Intentar engañar a Dios. No dice la palabra: yo conozco su corazón. No dice el libro de Juan y varias veces Jesús lo dice, y sabía lo que pensaban, porque Jesús conocía ¿qué? El corazón. Yo los conozco, que en su corazón solo hay cosas malas. Jesús se los decía así, abiertamente. Jesús conoce, el Espíritu Santo conoce los pensamientos. ¿Cómo pudo Ananías y Zafira permitir que el diablo los engañara de esa manera? Vamos a avanzar. Se frustran entonces los planes cuando la verdad es revelada. Cuando digo que tengo miedo porque descubro cualquier cosa, tal vez algo que me hace daño, una enfermedad, una situación en el matrimonio, de pronto nos llenamos de pavor, de terror, de miedo, y creemos que ya no va a haber una salida, o descubrimos que nuestro hijo está haciendo algo incorrecto y nos llenamos de temor y nos llenamos de miedo en lugar de llenarnos de fe. ¿Quién está ganando la batalla allí? El enemigo. Es que no importa lo que esté pasando en tu casa, si tú le crees a Dios, al que cree todo le es posible. Pero tenemos que desalojar al mentiroso, tenemos que echar afuera al mentiroso. El mentiroso no tiene por qué estar manejando tu vida. Lo va a manejar, va a querer manejarlo con miedo. Es que va a pasar esto, es que me va a pasar lo otro, es que va a pasar aquello. Amado, creo que Dios me ha puesto esta palabra tan fuerte. Primero, porque tenemos que aprender a enfrentar las batallas. Les he enseñado por medio de la verdad todo este tiempo que el cristiano puede estar confiado y tranquilo, pero creo que algunos todavía no lo han comprendido, y entonces vengo ahora a mostrarles la otra parte, la parte de cómo trabaja el enemigo para saber que si cautiva tu mente, tiene ganada la batalla y te va a tener siempre atormentada, en angustia, en enojo, en ira, en rabia, muchas veces hasta pensando, como hablamos la semana pasada, que es culpa de Dios, porque el enemigo no tiene nada que ver. Hermano, hablamos de que si el enemigo no tiene que ver con toda la desgracia que pasa en el mundo, el engaño, la mentira de todos los gobiernos, todo, porque todo está corrupto. Sería el hombre, y si no es el diablo, le echamos la culpa al hombre. Si no es el hombre, pues que es fácil, siempre terminamos echándole la culpa a Dios, porque es muy fácil. Pero cada vez que usted va a la palabra y dice la palabra claramente que de tal manera Dios amó a este mundo, entonces hay algo que no está calzando. Algo malo no está calzando, algo malo estamos aquí en nuestra mente maquinando que no está
amparado por la palabra de Dios. Y recuerden que la palabra de Dios es la verdad, y que Jesús dijo que la verdad es la que nos hace libres. Cuanto más conoces textos bíblicos que desatan tu mente, que desatan tu alma, que desatan tu corazón, cuanto más victoria vas a obtener. Amén. Cuanto menos sepas, cuanto más atado vas a estar. Y la atadura no me lleva a la condenación, pero me lleva a una vida ¿de qué? De tristeza, de batallas innecesarias, donde ya Cristo a ti te dio la victoria. Amén. El mentiroso, dice la palabra, eso aparece en estos textos, usted lo puede ir a leer. En Juan 8:44 habla muy claramente que él es el mentiroso. Apocalipsis 12:9 habla que el mentiroso, que el Satanás ha sido sacado. Y en primera de Juan 5:19, que lo leímos, que el mundo está bajo el maligno. Entonces hemos de someter todo a la verdad. Someta todo a la verdad. Hay algo que pasa en su casa, sométalo a la verdad. ¿Qué dice la palabra sobre esto? Me está yendo mal en los negocios. ¿Qué dice la palabra? ¿Por qué me está yendo mal en algún negocio? Me está yendo mal en el matrimonio. ¿Qué dice la palabra de esto? Y vas e investigas qué dice la palabra. Por ejemplo, la palabra de Dios me dice a mí en 1 de Corintios capítulo 7, le dice al hombre y a la mujer que si van a ayunar, que se abstengan, ok, está bien, de relaciones íntimas, pero que rápido se vuelvan a unir para que no sean tentados por el enemigo. Vamos, y ni siquiera se está ayunando ni se está orando, solo porque se pelearon, no están teniendo intimidad. Y entonces, ¿a quién le están dando la puerta abierta? ¿A quién? A Satanás, al diablo, al enemigo. Igual es para el joven soltero. El Señor dice que se guarden, que se cuiden para su matrimonio, para que lleguen ambos, aunque hayan cometido el pecado que hayan cometido, el Señor restaura todas las cosas, pero tenemos que vivir una vida de santidad. Pero vamos y vemos pornografía y hacemos una cosa y la otra. Entró el enemigo otra vez y ni cuenta se están dando. Ni cuenta se están dando. ¿Por qué? Porque ya el enemigo encegueció su mente. La encegueció. Y comenzamos a poner un montón de excusas. Es que porque mi esposa, es que porque esto, es porque estoy solo, es que todavía no tengo novia. Para los solteros ponemos muchas excusas, pero simplemente ¿sabe por qué? Porque ya el enemigo encegueció la mente. Y usted y yo no estamos llamados para que nuestra mente esté ciega. El Señor dice que al contrario, nos ha enviado el Espíritu Santo para que ¿qué? Para que seamos libres. Nos envió espíritu de discernimiento, dice la palabra, para que discernamos lo que está pasando en la casa. Amado, por eso que la Biblia dice que nos hizo más sabios que nuestros enemigos. Cuando habla de los enemigos, lo primero que está hablando es de los demonios, de Satanás y de todos los ángeles caídos. Luego habla de los enemigos, de aquellas personas que se quieran levantar contra ti, pero que usted sabe que están influenciadas por el enemigo, no son ellas. ¿Me estoy dando a entender? Porque a veces, no, es que tengo un enemigo. Usted no puede tener enemigo, la Biblia dice que no. Amén. Dice que ame a sus enemigos. Pero sí tenemos al enemigo usando a personas para que vengan contra nosotros. Pero cuando yo sé que es el enemigo el que está viniendo a ver cómo me quita la paz en mi casa, o la paz en las finanzas, o en la salud, o con mis hijos, entonces yo estoy más lista que un calcetín, dicen por allí. Estoy lista, ya yo sé quién es. Oh, pero aquí viene ese enemigo. Conmigo no puedes, estar derrotado, estar vencido. Pero ¿cómo yo lo hago? De pronto cuando apareció el enemigo allí, no. Yo tengo que tener una constancia. La constancia de esa búsqueda, de esa verdad, de esa vida de oración, de ayuno, de obediencia a la verdad, hace que cuando tú disiernes que por ahí anda, hasta lo hueles, desde aquí hay algo extraño, y vas directamente y sabes qué es lo que está pasando, porque Dios te ha dado discernimiento. Dígalo, Dios me ha dado discernimiento. Amada iglesia, a veces hay un momento, yo digo, Señor, habrá un
decirle, perdóname, Espíritu Santo. Amén. Porque no he andado discerniéndote. Y eso no habla, recuerden, la semana pasada dijimos, no habla de salvación, no habla de nada de eso, porque la salvación es un regalo gratuito, vivimos por gracia, la obra de la gracia de Cristo fue perfecta, fue completa y concluida. Habla de esa vida de victoria que usted debe tener y que a veces no la tiene y no sabe por qué. Es por esto. Porque cuando yo someto toda la verdad, tengo que hacer 3 cosas. Primero, debo de creer esa verdad. Escuche, yo debo de creer esa verdad. Leo la palabra, me dice una verdad. Esa verdad dice que perdonemos a nuestros enemigos. Esa es otra verdad. Amén. Si yo no creo y declaro lo que esa palabra de Dios dice y actúo según lo que esa palabra dice, hablamos lo del matrimonio, vamos a otro texto, no está, ese no lo tengo aquí, así es que lo busca. Dice, no se ponga el sol sobre ¿qué? Está fácil, ¿verdad? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Y usted cuántos soles ha dejado que pase y no le ha pedido perdón al Señor? Porque eso es querer engañar al Espíritu Santo o fallar. Porque el Señor dice, no se ponga el sol. ¿Y sabe qué? Creemos que es cualquier cosa, cualquier charlatanería. No, hermano, no, así no es. Yo sé que hay días que es difícil porque es la carne nuestra, es muy difícil o quedarnos callados o al contrario hablar. Hay algunos que no se callan y entonces siguen pelea y pelea, el otro tal vez se calla y no dice nada, pero sobre ambos la Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si yo le hiciera caso a lo que la Biblia dice, ¿sabe cuántos problemas se hubieran evitado? Amén. No me lo diga siquiera, yo sé que las 2 hermanas están ahí conmigo, pero ni siquiera me lo diga. Me diga que diga, Señor, perdóname y ayúdame, porque vaya que muchos días ando en la pura carne. Pero hermano, ahí voy. Usted tiene que discernir que es el enemigo que está batallando allí, está usando su carne, está usando lo que sea para que usted tenga la victoria. ¿Sabe cuántos problemas se hicieron más grandes y más grandes y más grandes con los días? Solamente por no decir lo siento. Solamente porque yo no voy a dar el brazo a torcer. A mí nadie me da el brazo a torcer. Nadie. Yo soy muy mujer, dice una, y yo soy muy hombre. Hermano, en Cristo Jesús no hay ni mujer ni hombre, dice la Biblia. De hecho, cuando el Señor transforma nuestros cuerpos, dice que serán incorruptibles de gloria. Y dice la palabra que allá en el cielo no habrá matrimonios. En el milenio sí hay matrimonios. Y hay algunos que tienen la esperanza de que tal vez Dios les vuelva a dar cuerpo, pero en el cielo no hay ni hombre ni mujer. Esas son historias ahí que yo las digo muy rápido. Hay algunos que están esperando que en el milenio se fueron al cielo, buenos matrimonios que se amaban, que el Señor les voy a volver a dar cuerpo y que sigan viviendo ahí en el milenio y me sirvan. Pero eso simplemente son puras hipótesis, no son realidades. Amén. Y hay algunos que dicen, ay no, Señor, que no. No es cierto. Más de una mujer debe estar pensando, ay Señor, que no. Yo sí lo pienso, ay Señor, que sí. Y tal vez mi esposo dice, ay no, mejor que no. Esa es la vez que se ría. Recuerda, cree, declara y actúa conforme a lo que la palabra de Dios te dijo. Cree, declara lo que la palabra de Dios y actúa. Actuar es, tengo que pedir perdón, pido perdón. Actuar es, tengo que ir a aclarar esta situación con una persona porque me malinterpretó o porque me interpretó muy bien, pero yo hice muy mal, me comporté mal. Y hermano, ¿sabe qué es lo triste? Yo quiero que me presten su atención, que normalmente no es en el trabajo, normalmente no es en ninguna parte, es en nuestra casa. Allí donde la palabra de Dios dice que debe habitar la paz porque el Señor es Jehová Shalom. Amén.
Amén. Ahí en la casa donde hay más conflictos. Pero si usted, amada mujer, o usted, amado varón, es sabio, usted ve el bochinche y todo ahí que está estoy hablando como puertorriqueña, todo ese pleito que se armó allí, usted dice, vengan acá, ya están, vengan acá y los llama, vamos a orar, porque aquí esto no está correcto. Nos lleva todo a oración. Hermano, no es a pleito, porque un pleito no va a arreglar otro pleito. Es llevarlo todo a la obediencia de Cristo. Amén. Es llevarlo todo a la obediencia de Cristo. De conocer y elegir la verdad viene el poder, hermano. Escúchenlo porque esto es demasiado importante. De conocer y elegir siempre la verdad viene el poder. O dígalo al revés, el poder viene de conocer y elegir la verdad. Si usted quiere poder del Espíritu Santo, pero no está eligiendo andar en la verdad, ese poder no va a ser del Espíritu Santo. Podrás estar engañado, ¿no? Que yo tengo visiones, que yo tengo revelaciones, a mí Dios me habla por aquí, me habla por allá, y no ha perdonado, y no ha arreglado lo que está, y no está en la situación, difícilmente lo que está recibiendo puede ser del Espíritu Santo. Entonces, queremos el poder y lo tenemos. Recuerden, no es solo que lo queremos, es que lo tenemos. La palabra dice que Él nos dijo, me voy, pero se van a quedar para que reciban ¿qué? El poder. Cuando venga el poder del Espíritu Santo, ese poder ya vino. Amén. El Espíritu ya vino y ahora está en nuestros corazones. Todo es un antes y después de Jesús. Es un antes y después de Jesús, y yo quiero explicarlo para que también comprendamos esta parte. Mire que voy más lento, como que es más estudio que predicación, pero es que necesitamos conocer esta verdad. Debemos de buscar esa verdad porque eso es lo que dice la palabra de Dios, y vamos a verlo allí en Efesios capítulo 1. Mire lo que Efesios, por dirección del Espíritu Santo y en los labios o en la pluma, no porque él dictaba, de Pablo, en el 1 verso 18 dice la palabra. Bueno, vamos al 17 para agarrar el hilo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estamos hablando de conocer al Padre y de conocer al Señor Jesucristo. Que alumbre los ojos de ¿qué? ¿De nuestro qué? Entendimiento. Para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria. Oh Dios mío, de la gloria de su herencia en los santos. ¿Por qué Pablo clamaba? Posiblemente por el mismo clamor que en mi corazón. Señor, tanta belleza que tú tienes para la iglesia, para los matrimonios, para los hijos, para los nietos, pero si no entendemos, si nuestros ojos no son alumbrados, ¿qué fue la esperanza a la cual Él nos llamó? ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria y la herencia en los santos? Se nos va a pasar la vida sin haber cumplido el propósito de Dios. Se nos va a pasar la vida arreglando problemas, contentando a la esposa, contentando al esposo. Voy a tener que llevarla a comer, mejor le compro un nuevo vestido, porque otra vez volví a meter los pies, otra vez dije palabras que no tenía que decir una y otra vez, y se arregla por 3, 4 días y otra vez el otro mes y otra vez al otro mes. ¿Por qué? Porque el entendimiento está ciego, está cegado, y entonces andamos en la pura, caminamos como cuando queda solo como el 5% de la batería del teléfono. ¿Qué hace cuando le queda a usted? Voy a hablar del teléfono, ya que es lo mismo en la palabra. ¿Cuánto nos queda? Voy a tener que ahorrarlo porque no tengo dónde volverlo a cargar. Andamos solamente con ¿qué? Con el residuo, con el poquito, como la gasolina. Andamos solamente como con el olor del Espíritu Santo porque hemos dejado secar nuestra alma. Amén. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros que estemos siempre ¿qué? Llenos. No dice que nos dejemos vaciar. ¿Y por qué llenos? Porque Él puede llenarnos. ¿Cuántas veces? Todos los días. Viniste cansado,
¿Estás preocupado, papá? Porque el papá se preocupa por cosas más allá de lo que las mujeres entendemos. Porque las mujeres tenemos un poquillo más de fe. Y el hombre se preocupa más por todo que voy a darle a mis hijos, a mi familia, tengo que cuidar esto, aquello. Y venís de un día terrible. Y en lugar de quedarse en el carro orando un rato y decirle, Señor, este día está fatal. Te entrego todas mis cargas, porque si no, voy a entrar a la casa y no tienen mis hijos por qué pagar lo que me ha pasado con los, o con el patrón, o yo como patrón o patrona. Ellos no tienen por qué. Su familia no tiene por qué pagar nada de eso. Si a usted le fue mal en el día, será porque no tuvo un buen tiempo con Dios antes de salir del trabajo. Volvemos. Conocemos la verdad, pero la verdad a nosotros la estamos dejando pasar. Y sabe que a veces, y no le digo esto para nada, solamente para darle gracias a Dios, porque nosotros como pastores pasamos muchas cosas, a veces muchas alegrías y otras muchas tristezas, como esta semana que tuvimos que enterrar a un muchacho de 47 años, que tan buen hijo, tan buen padre, tan buen esposo, todo era bueno, pero no se pudo vencer el cáncer. Pero en esos días recibí un texto muy lindo que alegró mi día y alegró mi corazón. Y realmente lo leí todo, yo contesto muy cortito, si usted se da cuenta, solo que tenga que explicarle algo, explico largo. Si no, pues contesto pequeño porque a veces estoy ocupada. Pero decía ese texto, pastora, esta semana yo lo estoy parafraseando, de principio a fin no me acuerdo cómo comenzaba, pero esta semana he puesto en práctica el consejo que hablamos. He tenido tiempo para orar, para leer la Biblia, para meditar. En mi casa ha estado llena de alabanza y el aire de mi casa ha cambiado, hasta la descendencia está cantando, todo está diferente. Nunca había sentido tanta felicidad en mi vida, porque le dio campo al Espíritu Santo. Y lo que más me llamó y se saltó así, ustedes, hay textos que saltan, ¿cómo puede el pecado cegarnos tanto? Eso dice, ¿cómo puede el pecado cegarnos tanto? Y el Señor, ¿cómo puede el pecado cegarnos tanto? Porque recuerden, si yo no cumplo lo que les estoy diciendo, yo puedo decir lo que yo quiera, pero lo que yo estoy haciendo es pecado. Y el pecado que hace nos ciega. El Señor perdona, nos tiene paciencia, a veces nos pasa por algún tipo de zarandeo, dice la palabra, para ver si reaccionamos, pero el Señor nos sigue amando, ¿verdad que sí? Pero lo maravilloso es saber, claro, eso no quiere decir que la persona no esté sabida, que el enemigo viene atacando por todo lado, pero ya aprendió o aprende que cuando estamos caminando en esa comunión con el Señor, hay un gozo que nadie se lo puede robar. Amén. Nadie. Y yo no se lo puedo dar, porque yo no se lo doy. Quien lo da es que su relación, su tiempo, su tiempo de esparcimiento allí en la pura mera, como usted le quiera decir, presencia del Señor. No la consigue en otra parte, hermano. No hay excusa. No, Señor, es que usted no vio que días más terribles. Hermano, no hay excusa. Si la iglesia perseguida tenía tiempo para buscar la presencia de Dios, aunque sabían hasta que iban a morir, ¿cuánto más nosotros que estamos en un tiempo que debemos de hacer? Recuerde, la libertad no viene porque el pastor o alguien más lo pueda hacer, no. Viene de conocer la palabra de Dios. Y termina diciendo, le dije que era del 1 al ¿qué? Del 18 a dónde le dije. Del 1 al 17 y 18. 18, no, es del 18 creo que al 21. Seguimos leyendo. Dice que el Señor nos haga comprender la herencia que tenemos y cuál es la supereminente grandeza de su poder. Nuevamente habla de ¿qué? De poder.
Entonces, ¿tenemos o no tenemos poder? Amén. ¿Tenemos o no tenemos poder? Diga, sí, tengo poder. Porque aquí lo dice, y Pablo está orando, el Espíritu Santo está gimiendo, Señor, que puedan entender el poder que tienen, pero que lo puedan comprender, que tengan entendimiento, que sus ojos sean alumbrados, y los ojos no pueden ser alumbrados sino por la verdad, y la verdad es revelada por el Espíritu Santo. Entonces dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Usted cree que usted tiene cualquier poder? No, hermano. El poder que usted tiene, el poder que nosotros tenemos, es el poder del Espíritu Santo. Es el poder, dice la palabra, que aún levantó a Cristo entre los muertos, o el poder con el que Cristo se levantó entre los muertos, el poder con que Cristo hablaba. Ahora vamos a hacer la diferencia del antes y después de Cristo, porque a veces creo que no lo entendemos. Cuando la palabra de Dios me dice a mí que Cristo le dijo a sus discípulos, ¿se acuerdan? Que dicen, vayan de 2 en 2, y los preparó, los discipuló. Eso es lo otro. Si usted no ha recibido el discipulado, que dura como un año el discipulado, y que para eso ya se abrieron las clases de escuela de crecimiento espiritual, y usted lo hace desde su casa a las 8 de la noche, 8:30 comienzan las clases, porque a las 8 es el devocional, a las 8:30 dura solo 45 minutos, máximo 50, y usted ya está recibiendo y hace sus tareas. Usted se está discipulando, es el mismo discipulado, somos la misma. Y entonces, ¿qué está pasando? Que el discípulo sabe quién es, pero el que no se ha discipulado, porque no ha pasado por el discipulado, no entiende qué es ser un discípulo. Y yo no se lo puedo explicar. Si Jesús duró 3 años, ¿cómo se lo vamos a explicar en una predicación? Eso es imposible. Hay que estudiarlo. Es decir, voy a caminar con Jesús todos los miércoles, aunque sea 45 minutos. Bueno, pero es que hay muchas tareas, las hace. Lee, estudia, se prepara. ¿Por qué? Porque un discípulo es el que puede entender todo esto. Y si usted no lo entiende, amado hermano, las puertas están abiertas para que usted entre. Nada más pregunte. Aquí la hermana Aurelia se me está haciendo una experta en eso. Erika también, aquí está, y creo que hay varios que están estudiando. Claudia está dando clases, ella le puede ayudar. Y creo, no sé si la hermana ya había entrado, ¿verdad que sí, hermana Mariela? Usted también había entrado en algún momento, me parece, pero si no lo ha hecho, hay muchas formas de que usted se disipule, y también hay clases para los jóvenes. Es decir, no solo la que el pastor les está dando, hay que hacerlo. Usted debe de intencionalmente, tiene que haber una intención. Yo quiero crecer, yo quiero conocer la verdad, yo quiero agarrarme de Cristo. Que si el día de mañana viene y no queda iglesia porque quién sabe qué pasó, usted dice, a mí de la verdad no me arranca nadie, porque usted conoce la verdad, porque usted es un discípulo de Cristo. Pero quiero que veamos esto que es importante. Cuando Jesús en Lucas 9:1 le dice que les está dando autoridad para que vayan y para que oren por los enfermos, y el diablo mismo se iba a sujetar, dice la palabra del Señor en Lucas 9:1, habiendo reunido sus 12, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar las enfermedades, y los envió a predicar el reino. ¿Y a qué? Y a sanar enfermos. Quédese allí. Pero ¿qué me dice la palabra del Señor a mí cuando Efesios capítulo 2, vamos a verlo? No, Mateo, antes de irse a Efesios, vamos a Mateo 28:18. ¿Qué me dice a mí Mateo 28:18? Déjenme que no he llegado, ya llegué. ¿Lo leemos? Vamos a leerlo para que usted vea la diferencia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Antes de que Jesús partiera, porque ya aquí ya Jesús murió y ya resucitó. En Mateo capítulo 28, en el verso 18 hasta el final, Jesús está hablando y ya Jesús resucitó. Estamos claros, ¿verdad? Amén. Pero en Lucas capítulo 9, verso 1, Jesús todavía
no había muerto en la cruz. Entonces Él dice, vayan con mi poder, vayan con mi poder, y les dio poder. Pero ahora ya es, Él fue a la cruz, ya Él murió por nosotros, y ahora les dice, he aquí, les doy, ¿qué? Vayan, les doy potestad, toda potestad yo se las doy ahora. Y viene y lo remacha con Hechos capítulo 1, ¿verdad? Donde dice, no se vayan hasta que venga, ¿qué? El poder. Y entonces termina Él explicándonos cómo es que se tiene que manifestar ese poder, porque la iglesia no lo estaba entendiendo en Efesios capítulo 1, verso 18 hasta el 21. Les dice que está orando para que el Señor les dé entendimiento de cuál fue el poder que le dio. Hermano, hermana, ¿sabes el poder que Dios te dio? Si no se te ha revelado, que se te revele. Dígale al Señor, revélame ese poder, ayúdame a comprenderlo. Lo voy a tener que poner en práctica en la cocina, cuando esté ahí cocinando y vienen pensamientos ahí, y qué estará haciendo, y qué para acá, y que se fue. No, ahí mismo tomas autoridad. Ahí usted en su trabajo, varón, no, que quién sabe, y viene el enemigo con un espíritu de celos. No, diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni suerte. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Oh, hermano, ¿sabe qué es lo que va a pasar cuando esto suceda? Que no le vas a dar gusto al diablo. Porque cada vez que hacemos un pleito, cada vez que venimos a reclamar, cada vez que el enemigo ve, mira, está ahí, está removiendo algo del pasado tuyo, y cada vez que tú lo llevas cautivo a Cristo, Él está siendo derrotado y tú estás en victoria. Y Cristo está siendo glorificado porque no le está dando la gloria al diablo. ¿Cuántas veces le damos la gloria al diablo al día, hermano? Que el Señor nos perdone. Que el Señor nos perdone. Porque en lugar de elegir una vida de libertad a la cual Cristo nos llamó, elegimos una vida de ataduras. Eso se llaman ataduras, hermano. Todo lo que acabo de decir es que cuando no andamos y caminamos son ataduras. Ahora, ¿cómo yo me suelto de esas ataduras? Usted me dice, pastora, pues decir eso para usted es muy fácil, seguramente, porque ya tiene como 47 años de convertida. Y en parte tiene razón, porque en estos 47 años lo que yo le estoy diciendo a usted ya yo lo pasé. Amén. Y yo quiero que usted no lo pase. O algún día alguien me dijo, ¿vas a seguir así atada? ¿Me doy a entender? Alguien me dijo, ¿vamos a seguir así atados? Bueno, eso fue muy recién convertida, que el Señor me lo enseñó. Pero yo he sabido muy claramente que yo estoy constantemente en una batalla espiritual. Nunca de todos estos 47 años he dudado de que si no estamos de pie, en pie de guerra contra el enemigo, estamos atados. ¿Por qué? Porque el cristiano no puede estar en término medio. Si está tibio es porque hay ataduras. Y si está frío, ni me diga, ¿verdad? Frío, tibio, lo vomita el Señor. Porque hay un montón de ataduras, porque ya la tibieza, que es peor, porque la tibieza es creer que estoy bien, pero no estoy bien. Todo, la mayoría, por orgullo, porque nos cuesta pedir perdón. Y es que, y usted, y tuvo más novios, y con cuántos se acostó, y con cuántas se acostó. Solamente el enemigo viendo a ver cómo saca el pasado, y a veces usándonos a nosotros mismos. No está usando a nadie más, nos está usando a nosotros mismos, sabiendo que si Cristo ya perdonó un pecado, o el pecado, si ya Cristo nos perdonó, dice la palabra, y nosotros vinimos a Él, dice que hemos sido hechos nuevas criaturas. Las cosas viejas que pasaron. Pero los cristianos somos famosos en querer sacar los pecados del pasado. Que el Señor nos perdone. Porque también eso es pecado. El pasado debe quedarse en el pasado. De hecho, la palabra dice que el pecado Él lo arrojó todo a lo profundo del abismo para que no vuelva a salir de allí. Y nosotros somos expertos en sacarle los pecados a las personas. Es que el enemigo es feliz viendo si hay una pared intermedia entre los matrimonios, o entre los matrimonios y los hijos, o entre los hijos y el papá o la mamá.
Esa es la felicidad de Él. Pero reflexione, hermano. Mire que esto es como una predicación muy reflectiva hoy, ¿verdad? Amén. ¿Cómo le vamos a dar gusto al enemigo que él se esté riendo detrás de las puertas? De mirar, se acostaron sin hablar, se pelearon, no se pidieron perdón. Pero qué bueno cuando él entra en rabieta y diga, mira, se perdonaron, se están amando, se están cuidando. Mira cómo le está hablando él a ella. Mira qué linda ella, cómo le está respondiendo. Oh, hermano, allí Cristo se goza y el enemigo se revuelca de la rabia y, lógicamente, porque él anda buscando, dice la palabra, va a lugares secos y va a tratar de venir otra vez, pero por otro lado, a veces a poner una enfermedad, a veces a poner que nos despidieron del trabajo, que se quebró el carro, puede poner lo que sea, pero usted va a discernir, porque usted tiene el Espíritu Santo. Amén. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Por qué entonces viene esa libertad? Vuelvo a repetir, porque eligieron, y si quieren lo apuntan, eligieron creer, confesar, renunciar y perdonar. Son 4 cosas: creer, confesar lo que la palabra de Dios dice, renunciar y perdonar. Porque recuerden, la Biblia dice que si yo no perdono, el asunto está muy grave. No está grave, está mortal. Yo debo perdonar. Sé que no es fácil perdonar, hermano, porque el orgullo de nosotros o porque el dolor que nos causó aquella situación se remueve ahí constantemente, pero usted lo hace porque mientras usted no perdone o se perdone a sí mismo, porque está esa otra parte, si no se perdona a usted mismo, a usted misma, usted nos está ciñendo con el cinturón de la verdad. Usted está a la deriva, está sin la armadura de Dios, porque la verdad de que Cristo nos perdonó, porque hemos sido perdonados en Cristo, dice que en Cristo hemos sido aceptos en el amado. Amén. Dice que somos hijos, que hemos sido reconciliados. Romanos 8 es otro texto que traigo, no me da tiempo, pero usted lo puede leer. Romanos capítulo 8, creo que por ahí lo mencioné, es el todo. Ahí hay verdades reveladas que usted jamás va a ser el mismo si lo estudia texto por texto en todas las versiones y las va escribiendo y va viendo todas las promesas y las verdades que hay allí. Usted jamás será igual. Si sus altares familiares con sus hijos toman un texto como Romanos 8 o toman Efesios o lo que sea y texto por texto lo enseñan, lo predican, hasta pueden recoger la ofrenda si quieren y la traen para las misiones, su casa no será la misma. Y deje de acusarse y decir es que por culpa mía, mis hijos y esto y se está. Eso es el enemigo que te está acusando. La Biblia no dice que se acuse, dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿es cierto? Amén. La Biblia lo que dice es que le pidamos perdón al Señor, recibamos ese perdón y ahora vayamos contra el enemigo. Pero nos quedamos yendo contra nosotros mismos. Nos quedamos yendo contra el esposo, contra la esposa, contra los hijos, contra el patrón, contra todo el mundo, menos contra el enemigo, que es contra quien Dios dice que debemos de saber que tenemos una batalla declarada. Batalla que ya Cristo tuvo la victoria. Simplemente esa batalla es porque se lleva en su mente. En su mente es donde se lleva esa batalla, acuérdense, no se lleva en otra parte. Por eso las batallas externas se pueden pasar muy fácil, hermano, pero las batallas internas son muy difíciles y regularmente es porque le hemos creído una mentira al enemigo. Entonces, ¿por qué tanta severidad en el caso de Ananías y Zafira? Porque Satanás, el engañador, podía arruinar toda la obra si eso se quedaba así. Por eso fue que la disciplina, porque eso fue disciplina pero inmediata, ¿verdad? Amén. Ahí mismo Dios disciplinó.
No me digas si están en el cielo o en el infierno, porque eso no me toca saberlo a mí. Si eran hijos de Dios que intentaron engañar al Espíritu Santo, fueron disciplinados ahí mismo. La Biblia dice que la disciplina es para los hijos. Amén. No es para los conversos. Por eso hablo de disciplina. Si el enemigo logra infiltrarse, hermano, y présteme atención porque usted es muy inteligente y tiene que entenderlo. Si él se logra infiltrar en lo secreto de su corazón para hacerle creer una mentira como si fuera verdad, si él se logra infiltrar en el secreto también de la iglesia o de un comité cristiano o un comité cristiano que está trabajando hacia afuera, si él logra meterse en una persona y la engaña, esa persona estará creyendo una mentira, creyendo que es verdad, y esa persona estará anulada completamente. Esa iglesia no prosperará, esa familia no prosperará, porque se infiltró el enemigo y no ha habido nadie que se ponga en la brecha. Es algo, sí, le puede caer un árbol y matarlos a todos, un huracán o lo que sea, una explosión, se murieron, lo que sea, y van al cielo. Pero eso no era lo que Dios quería. Dios quiere que cumplamos su propósito, pero libres, hermano, libres. Porque mientras usted y yo estamos batallando contra las mismas situaciones, no es que volví a pecar, no es que volví, es porque hay alguna atadura, tiene que revisarse. Yo dices, hermano, porque esta palabra no es para que nosotros nos autocondenemos, al contrario, es para que entendamos de dónde vienen sus batallas, de dónde viene todo lo que le pueda estar pasando. Claro, hay cosas que son más profundas y ya necesitan más tiempo. Ejemplo, raíces. Hay raíces generacionales que hay que arrancarlas, pero ya eso, para eso también en Escuela de Crecimiento Espiritual está el remedio. Ahí estamos dando las clases, ahora me han añadido a mí para que yo sea parte con Katia y con el pastor Eduardo, para poder que usted, porque eso no tampoco es de la noche a la mañana, hay raíces que usted viene arrastrando, que las tiene que descubrir, las tiene que renunciar y decirle al Señor que las arranque de raíz. Y mientras tanto no sepa cuáles son, yo no sabía muchas veces cuáles raíces, yo voy orando, Señor, saca de raíz todo lo que venga de mi generación. Sácalo de raíz de mis abuelos que no conocí, de mis bisabuelos, de quien sea, los pecados que hayan cometido, te pido perdón. Eso se hace en oración y en ayuno, hermano. Sí. Y a solas, tomando tiempo para con Dios. Por eso le he dicho, necesita venir aquí a encerrarse a la iglesia, yo le presto la llave. Era lo que, todo ese principio que nosotros lo hicimos, lo hacíamos allá en el monte, allá nos íbamos al monte como Jesús que se iba a orar, y ahí ayunábamos todo el día, orábamos, renunciábamos, reprendíamos, y el Espíritu Santo nos llenaba, y Dios iba rompiendo todas esas ataduras y ligaduras que venían de nuestra familia o de nuestro pasado. Pero Cristo apareció, hermanos, para que nosotros seamos libres, no para que nosotros vivamos tristes. Hay problemas en su casa, hay situaciones que ya no puede solucionar, párese el enemigo y dígale, mis hijos no te pertenecen. Ahora pueden estar confundidos o confundidas, ahora pueden estar haciendo algo que está incorrecto, pero tarde o temprano le servirán a mi Cristo de la gloria, porque de mi Cristo son y de nadie más. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos dicen amén? Den un aplauso y alabanza al Señor, así como lo está creyendo. Es muy clara la palabra que hay un antes y un después. La palabra del Señor me termina a mí diciendo que la victoria la va a tener Jesús por siempre. Que usted y yo somos ese remanente que Dios tiene sobre la tierra, ese es el reino en la tierra, es el remanente para establecer, dice, columna, la iglesia es columna y baluarte de ¿qué? Pastor, columna y baluarte de la ¿qué? De la verdad. La iglesia está fundada, es una santísima fe. Columna, la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. La iglesia es la columna y el baluarte de Cristo.
Usted y yo somos los representantes de Cristo en esta tierra. Pero como un representante de Cristo que está de derrota en derrota y de derrota en derrota, puede representar bien a su amado Jesús, porque aunque esté de derrota en derrota, estoy segura que amamos a Jesús. Estoy segura que usted ama a Jesús. Amén. Lo amamos. Amén. Amén. Pero de derrota en derrota, ¿cómo puede reflejar la gloria de Jesús afuera? Entonces este es un momento donde vamos a orar